Casas, lugares encantados. Tú mismo. Vale, yo lo que te puedo hacer si quieres esta noche, Sí. Jordi, tan especial es, tú me lanzas el reto y yo te cuento algo que a mí me impacta. O sea, que yo te Claro. elegiría como... y pido disculpas, yo creo que no vamos a repetir ninguna de las que hemos contado, ¿vale? Porque a veces hay casos muy clásicos, ¿no? Claro. Yo espero que todo sea absolutamente novedoso. Vale, te elijo una casa encantada, pum, así. Que yo diga, Venga. ostras. Bueno, pues fíjate, hay una casa en la provincia de Segovia, España, que te ven en todo el mundo, que a mí me produjo un escalofrío brutal, porque, bueno, estaba pegada a un camposanto, como tantas otras casas en tantos otros lugares, porque el cementerio, a diferencia de hoy, no era un sitio tampoco tan apartado, no era un sitio, digamos, que tuviera el estigma de la muerte. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, porque durante siglos la muerte era evidente, es decir, se vivía a veces pensando en la muerte. El código judio-cristiano tiene mucho de eso y cualquier religión, es decir, no era como ahora que queremos esconder, ¿no? Que no queremos ver. Lo que pasa es que yo recuerdo el escalofrío brutal que sentí cuando en ese camposanto en la noche, y además con mucho frío, había una historia de unas grabaciones, ¿vale? Había una historia de unas grabaciones donde gente absolutamente... Bueno, es más, te lo puedo decir, un jefe técnico de los clásicos de la radio, por accidente, haciendo otras cosas, bueno, grabamos un audio y... pues por encima de nuestra mínima conversación, haciendo unas pruebas técnicas dentro de un coche de misión, o sea, una especie... ¿Sabes ese ruido? Tus oyentes, tus televidentes lo van a ver, o tus seguidores. El típico sonido de la salida de un colegio. El típico sonido, ese sonido que todos tenemos de nuestra infancia aquí metido. Cuando nuestro padre o nuestra madre venía, o cuando entrábamos con la mochila al cole. Esa especie de... llaman la Grey, ¿no? La Grey. Esa especie de torbellino de voces, pero muy claras. Y era de madrugada. Y a nosotros nos impresionó mucho. Era la vieja casa al lado del Camposanto donde habían ocurrido una serie de cosas. Entre otras, personas que habían visto, por ejemplo, bueno, un clásico entre clásicos, ¿no? Entre el caserón y las cruces quedaban casi ya pared con pared, porque esto ocurre en muchos pueblos de España, que hay casas que he conocido muchas. La cruz está en la ventana de la habitación del niño. Está ahí. Bueno, pues tú imagínate que eres un niño, que estás ahí y que tú ves otro niño al lado de la cruz. Hombre, está un niño estudiando en el 2004, haciendo sus deberes, miras por el ventanuco y hay un niño mirando ahí. A la 1 de la mañana, además un niño que parece con ropas raídas y demás. Yo llevaba todo eso, tengo que decirlo también, muy en la mente porque era impactante. Cuando pasó esto de las voces, ocurrió que descubrimos una de las estancias donde supuestamente ocurrían cosas, pero me impactó mucho porque pongo la linterna, no había luz, pongo la linterna en esa casa Camposanto, pongo la linterna y ¿sabes lo que me encuentro? Y esto te doy mi palabra, o sea, es así. Hostia, esto hay que vivirlo a la 1 de la mañana en un sitio. La lasca de autopsias, es decir, la mesa con el desagüe de drenaje de autopsias, porque el forense, y luego los forenses me lo contaron, muchas veces cogían los cuerpos antes del cementerio y la autopsia se hacía inmediatamente ahí, ¿no? Es decir, muchas veces con una lamparil, con un camping gas, como os cuento. Y yo me estoy imaginando la escena de tantos cuerpos al lado de esa casa, abiertos, o sea, así, en la noche, en el frío, en un pueblo, y que luego iban a la tumba. Pero de alguna manera, lo que pasaba en ese territorio de una casa junto al Camposanto, como tantas veces, esa casa morgue se había infestado o se había propagado, y algunos de los habitantes se habían visto no solo estos niños, sino los cuerpos inermes, ¿no? Blanquecinos, como ese Lázaro que te decía al principio. Y la primera imagen que me viene es como aquella novela muy antigua, aquella casa al lado del cementerio, ¿no? Cuando escucháis el sonido de las voces, ¿pusisteis más cintas ahí para intentar escuchar más? Porque eso es fascinante. Salí una vez. Te hablo de profesionales de primer nivel escépticos que estaban absolutamente diciendo, bueno, ¿cómo se graba en un sitio en invierno de madrugada sin un alma? Esas zonas que te digo de casas ya deshabitadas. Un sonido de colegio. Uno puede pensar, bueno, puede ser una interferencia, puede ser algo, seamos objetivos, pero yo te digo que es una de esas muy, muy potentes. La otra que tuve, que no sé si te lo conté o no, que fue mi bautismo de fuego con esto, fue una casa hoy abandonada en un pueblo de Navarra, y me acuerdo perfectamente que, otra vez con la linterna, pero yo con 17 años, meto la linterna
y en vez de ver esa lasca de autopsias, lo que veo es dos guantes y un sombrero, como si hubiera quedado en escenografía, la ventana con verjas y una cocina con azulejos, ¿vale? Lo tengo aquí. Y yo grabé también, porque estaba empezando a experimentar con las grabaciones. Puede ser cualquier cosa, pero recuerdo como si fuese hoy, fue la primera vez que yo grabé algo extraño en mi vida, que era una voz que decía, ya te tengo, perdón, te hago caso yo ya. Una cosa muy rara, como una conversación metida ahí. Luego supe que en esa casa había habido vamos a decir, un crimen a hachazos, ¿no? ¿Esto puede ocurrir? Yo no lo sé. Lo que sí te digo es que la cara del jefe técnico de esa importante emisora, que no creía en nada de esto, él con nosotros grabó. Y largo, ¿eh? No corto. Y no es que tú escuches como una feria o algo que está lejos. No. En ese cementerio sin un alma, yo te juro que lo que se oía era como esos niños. Es verdad que hubo un colegio ahí. Hubo un colegio al lado. Ese colegio seguramente desde el 76-77 estaba cerrado, ¿no? O sea, que no era como... O sea, si tú pones esa cinta a una persona que no sabe de qué va, te dice que has ido a un colegio a grabar la salida o la entrada. Claro, sí, más o menos. Tal cual. No, una intensidad, pero perfectamente audible. Unos niños jugando, ¿sabes? Pero ese juego tan típico de... Ese eco de las propias paredes de un colegio. ¿Tú te acuerdas cuando movíamos las mesas Sí, o sea, ese sonido que todos tenemos de nuestra infancia, vida. de primaria? Claro. Eso. Y te cuento, los protagonistas de esa historia eran niños, ¿no? Lo que se veía, tanto los que veían como lo que se veía eran niños, ¿no? Que, mira, eso en la antigüedad, Jordi, se llama Immaturi. Immaturi es el fantasma del niño. No ha habido en toda la historia fantasmas más tenebrosos, más temidos. ¿Sabes por qué? Porque nos demuestran que toda la existencia es pura paradoja y que en cualquier momento se corta. El fantasma del niño da más miedo que cualquier fantasma cuando es muy injusto, porque te está contando que tú vives de milagro, yo vivo de milagro, y que también ha habido niños cuya vida, aunque parezca increíble, se ha cortado. Y los romanos les llamaban immaturi, los inmaduros, ¿no? Los espíritus de niños es algo que siempre, ¿no? Ha asombrado y ha aterrorizado a todas las... Vamos a decir que incluso a todas las épocas, en todas las eras, han habido historias de estas. ¿Cómo terminó la investigación esa que hicisteis ahí? ¿Escuchasteis algo más? Porque hablabais con los niños que habían visto otros niños, ¿verdad? Ciertamente, y por ser honestos, no escuchamos nada más, ¿vale? Esa grabación está ahí, y lo que sí yo recuerdo es que pocas veces en mi vida he sentido una sensación de escalofrío, puede que sea sugestión, evidentemente, ¿por qué no? Pero una sensación de estar tan rodeado de cosas que no entendía, en uno de esos lugares que si tú eliges, hazme una pintura de la casa abandonada, del lugar, es esta casa al lado del cementerio, o este cementerio al lado de una casa, si quieres, el que no olvido nunca, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que el concepto de casa encantada es tan grande. Yo estaba en casas encantadas que fueron funerarias y que la gente no lo sabía.